Bienvenidos a Videofilosofía, Filosofía en Videos. Este es un material de apoyo para los alumnos de Introducción a la Filosofía de la Universidad Nacional de Chilecito. El tema de este primer video es los orígenes de la filosofía. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Podemos dividir este problema, para analizarlo, en subproblemas, como por ejemplo, ¿qué es la filosofía? ¿Dónde se origina? ¿Cuándo se origina? ¿Quiénes son los primeros en filosofar? ¿Por qué se origina? ¿Qué es la filosofía? Esta pregunta por la definición. En primer lugar, nos será útil hacer una distinción básica. Filosofía es por un lado un concepto, es decir, una construcción mental, y por el otro, una palabra, es decir, una representación sonora o escrita de algo que tiene un significado que puede ser un concepto. Un concepto en ejemplo que podemos tener con respecto a la filosofía es esta definición mínima. La filosofía es una búsqueda de la sabiduría por la sabiduría misma. Hay otros filósofos que han dicho que la filosofía es pensamiento del pensamiento, es búsqueda de principios y causas, pero quedémonos con cualquier definición. Lo importante es que entendamos que es una definición conceptual que puede ser independiente de esa palabra filosofía tal como la conocemos y que podríamos llamarlo de otro modo. En cambio, si analizamos la palabra que nosotros usamos, esta viene vía latín y tiene un origen en términos griegos. Por un lado, philos, que significa amor en el sentido de amistad, y por el otro, sofía, que significa sabiduría. Según nos dicen Cicerón y otros doxólogos, es decir, aquellos que registraban las opiniones de los filósofos antiguos, sería Pitágoras el primero en haberla usado. ¿Dónde se origina la filosofía? Volviendo a la distinción que hacíamos recién, podemos decir que por un lado el concepto de filosofía, es decir, esta búsqueda de la sabiduría por la sabiduría misma, parece estar en toda cultura. Sería lo que se llama un universal antropológico, algo que está en todos los seres humanos. Todos los seres humanos ansiamos saber. Mientras que la palabra, con los sonidos estos particulares, filosofía, que en inglés es philosophy, en francés philosophie, en árabe falsafa, se origina en la Grecia antigua, en una etapa en la que los griegos se habían expandido en colonias y entraban en contacto con otros pueblos. ¿Cuándo se origina la filosofía? Se suele considerar, por convención, el siglo VI a.C., o sea, entre el menos 600 y el menos 501, o de otra forma, o sea, alrededor de 2600 años atrás. ¿Quiénes fueron los primeros en filosofar? Aquí no parece haber una convención establecida tan clara. Hay varios candidatos. El que destaca sobre todo suele ser Tales de Mileto, que era un griego que vivía en Jonia, en la ciudad de Mileto, y que su interacción con otros pueblos como los fenicios y los egipcios habría ayudado a que desarrolle una actitud filosófica. En segundo lugar, Pitágoras de Samos, otro griego, que acuñó la palabra filosofía, es decir, fue el primero en usarlo. En tercer lugar, hay algunos que hablan de un origen egipcio de la filosofía y citan entre otros a Ptahotep y otros escribas que dejaron algunas máximas morales 20 siglos antes de Cristo. Por otro lado, hay quienes, algunos doxólogos refieren a los gimnosofistas. Los gimnosofistas eran los sabios desnudos, es decir, una forma griega de referirse a los yogis indios. Por último, hay quienes dicen que los sabios sumerios, babilonios y caldeos, es decir, las civilizaciones mesopotámicas, serían los primeros en haber establecido un pensamiento, una actitud filosófica. Asimismo, esto tendría un fundamento en la idea de los 7 sabios. Parece que los sumerios tenían 7 sabios
del mismo modo que los griegos después van a tener los 7 sabios de Grecia, entre los que está Tales de Mileto. Parece que serían una inspiración para los griegos y en este sentido serían los primeros en filosofar. ¿Por qué se origina la filosofía? Bueno, acá de nuevo no hay acuerdo. Hay varias teorías. Podríamos citar primero las clásicas. La de Platón, que decía que el origen del filosofar está en el asombro. Es decir, nuestra sorpresa, nuestra maravilla por puede ser un cielo estrellado, puede ser el milagro de la vida, son distintas cosas, por el universo en general. Es esa pregunta, por ejemplo, que se hacía Leibniz muchos siglos después, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Por otro lado, el discípulo de Platón, Aristóteles, decía que todos los seres humanos tenían en su naturaleza un deseo de saber, que se ve patentemente en los niños, ¿no? Cuando preguntan por qué quieren saber. Un filósofo alemán del siglo XX no da una explicación tan clara, pero dice que hay un periodo en particular en el que se desarrolla filosofía en distintos lugares del mundo, en Grecia, en China, en la India. Es un periodo que va del 600 a.C. al 200, y él lo llama la era axial, es decir, un punto eje en la historia de la humanidad en el que se origina la filosofía. Barnett, un traductor del griego y estudioso de la Grecia antigua, decía que lo de Grecia era un milagro, que parece ser que fue algo especial de los griegos, pero que no se determinaría bien qué. Son unos privilegiados y tenemos la suerte de que haya ocurrido en Grecia ese desarrollo de la filosofía. Mientras que Cornforn, otro especialista en antigua y traductor, dice que la secularización de ideas religiosas y mitos fue lo que permitió el desarrollo filosófico, que muchos dioses se convirtieron en conceptos. Un ejemplo, podríamos hablar de la Moira, el destino, que se convierte en el concepto de destino, de determinismo, lo que era una diosa, o un conjunto de dioses. Por otro lado, Jean-Pierre Vernant, un especialista francés, nos va a decir que, además de la explicación de Cornforn, había un contexto sociocultural que propiciaba esa secularización, es decir, esos intercambios que habíamos mencionado anteriormente entre los griegos, los pueblos griegos y otros pueblos como los fenicios, los egipcios, los mesopotámicos. Todo ese intercambio de conocimientos parecería haber propiciado el desarrollo de la filosofía. Y una forma de fundamentar esta postura podría ser si uno ve cómo el conjunto de primeros pensadores que se consideran filósofos no son del centro de Grecia, sino más bien de la periferia, de las colonias en las cuales el intercambio era parte del día a día con otras culturas de los griegos. Por último, si quieren encontrar más información, pueden acceder a al menos 3 de estas páginas que les comparto, que son Web Dianoia, ahí el texto está en castellano, en una interesante introducción al origen de la filosofía, y después 2 textos en inglés, primero uno de la Universidad Crandall, una universidad canadiense, y el otro es un texto sobre el posible origen africano de la filosofía. Gracias por haber escuchado este video.